Me da gusto poder estar compartiendo con ustedes de la palabra de Dios y esperando que Dios también hable a nuestros corazones, porque el principal motivo por el cual estamos aquí es para escuchar a Dios que hable a nuestra vida. Y yo quiero animarte a que quites toda barrera que pueda haber en tu mente el día de hoy, todo aquel concepto que tienes de la iglesia, si es primera o segunda vez que vienes, de una religiosidad. Lo que queremos hacer es conocer más el corazón de Dios, conocer sus propósitos para nuestra vida, y por eso estamos acá, para conocer, escuchar su voz con atención. Y yo te pido que prestes mucha atención. A veces soy algo tedioso o extendido cuando comparto, pero que no sea impedimento en que tú prestes atención, que trates de desmenuzar lo que se va a hablar. No es fácil en muchas cosas poderse expresar y poder hacer entender lo que Dios está transmitiendo a la vida del que está al frente, ¿no? A veces faltan palabras o sobran muchas y es complicado, pero Dios es el que habla a los espíritus de cada uno de nosotros, al mismo espíritu, que mora en nosotros, y Él es el que nos anima a continuar adelante. Entonces, vamos a ir ahí a Tesalonicenses, capítulo 3, y si tienen ahí su cuadernillo, sigan anotando en el cuadernillo lo que han estado aprendiendo, lo que han estado estudiando. Espero que ya la carta la hayan leído, que no estén esperando domingo a domingo estar leyendo su carta. Entonces, eso es un gran impedimento para poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Así que te voy a dar 20 segundos para que la leas. Entonces, espero que si no lo has hecho, lo leas para el próximo domingo y puedas entender el contexto en el cual estamos hablando, ¿sí? Ahorita lo voy a leer. Y para muchos va a ser una lectura sin contexto. Vas a decir, ¿de qué está hablando? No entiendo. Y díganme si no es verdad que siempre, casi siempre venimos hacia la iglesia. Aunque sabemos que sigue Marcos capítulo 3, versículo 5 en adelante, no lo leemos. Hasta que estamos aquí lo empezamos a leer. ¿Quién hay de mi club de esos? Sí. Así somos, o sea, es pereza tal vez, o el no deseo de poder aprender más, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacerlo de tarea para el próximo domingo. Por favor, traten de leer toda la carta de Primera de Tesalonicenses, ¿sí? Y si pueden ver algunas referencias que vienen ahí en su Biblia, lean el pasaje que viene en Hechos. Todo Tesalonicenses manda muchas referencias a los viajes misioneros del apóstol Pablo. Y por eso escribe esta carta, por los viajes misioneros y la continuidad. Entonces vamos a leer sin contexto ahorita lo que habla Pablo del versículo 1 al versículo 8, capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportaros más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esto fue una lectura para muchos sin contexto. Y así es complicado poder entender el mensaje. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón a Dios porque no nos estamos preparando, y pedirle a Él que en su misericordia hable en este día a nuestro corazón. ¿Sale? Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar,
Te exaltamos y te alabamos a ti, Dios, porque tú eres grande y misericordioso. Y el día de hoy venimos humillados ante ti, pidiendo perdón porque a veces no hacemos la parte que nos corresponde, Dios, que es leer tu palabra, orar contigo y prepararnos para el día con tu encuentro con la iglesia, Dios, y que hables a nuestro corazón. Ayúdanos a cambiar este corazón, ayúdanos a meditar en tu palabra, a desmenuzarla, a tener deleite en ella, para que tú hables a nuestra vida en esta mañana, Dios. Habla a los corazones de cada uno de nosotros. Gracias porque el día de hoy la podemos abrir y porque podemos entender con nuestra mente, nuestro corazón, qué hay que cambiar y qué hay que corregir. Gracias por este tiempo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar de una carta, ¿no? Entonces ya muchas introducciones ha habido, entonces más bien va a haber muchas preguntas. Ciertamente es una carta. Y la carta, cuando te llegaban las cartas, ahorita te llegan los mails y los WhatsApp, ¿sí? Venía dentro de un sobre y lo que hacías, yo me acuerdo, mis papás, familiares en otros lugares enviaban cartas a casa y pues esperaba con ansias que tal vez hubiera noticias buenas, ¿no? Nunca malas, siempre noticias buenas. Y veías todos los timbres que traía la carta, ¿no? Y veías por dónde había pasado esa carta. Tal vez algunos millennials no entienden, pero bueno, lo buscan en internet como todo lo hacen. Entonces, los timbres nos decían por dónde había pasado esa carta. Y luego lo que hacías era, pues agarrar, a veces mi mamá tenía una espadita para cortar las cartas, la metía y estaba padre, nosotros jugábamos con esas espaditas. Y ya que la abrías, ¿qué hacías? ¿Te ibas a otro lado? Y no, ¿verdad? Te sentabas y tratabas de darte un tiempo para poder leer la carta. Y no la dejabas a medias la carta, tratabas de esperar a terminar toda la carta. Así debe de ser cuando nosotros estudiamos las cartas que vienen en la palabra de Dios, los libros. Pero bueno, a veces no hay tiempo. ¿Por qué para las cartas que nos mandaban sí? No lo sé. ¿Por qué para leer un libro o sagas completas de libros sí y para leer la Biblia no? Hay un interés y aquí tenemos que partir como iglesia. Este mensaje va enfocado a la iglesia. La iglesia de ese tiempo, Tesalónica, pero a la iglesia del día de hoy, porque por algo está plasmado en su palabra hasta el día de hoy. Por algo dentro del canon está esta carta. Y yo quiero que prestes mucha atención. ¿Te imaginas cuando lees la carta lo que sucede? Si eres de prestar atención o lees de corridito. Yo soy malo en la comprensión lectora. Y eso muchos se enfocan ahora en la actualidad en las escuelas. A veces incluyen las cartas imágenes y fotografías. ¿Sí o no? ¿Las han visto? ¿Han visto alguna vez los mapas que vienen atrás en sus Biblias? De pura casualidad dicen, ah caray, y ni saben de dónde, de qué parte del mapa del globo terráqueo es. A mí me pasa, ¿no? No son diferentes a mí. ¿Quién escribe esta carta a los tesalonicenses? ¿Sabes? Pablo. Checa ahí tus apuntes. ¿Quién se encontraba con Pablo en ese momento en Atenas y después manda a alguien a Tesalónica? ¿Sabes quién se encontraba con él? ¿Quiénes? Silas y Timoteo. Es Silvano también. ¿En qué país se encuentra Tesalónica? ¿Saben en qué país se encuentra Tesalónica? Se encuentra en Grecia. Ponemos el primer mapa que sale ahí, por favor. ¿Me apoyan a poner la imagen? Ahorita vamos a hablar del segundo viaje misionero. Y ahí se ve en el mapa que se va a mostrar ahorita en un momento más dónde está, ¿no? En Grecia. ¿Cómo se llama actualmente? Tal vez está muy chiquito para algunos, ¿sí? Pero si ven, ahí está la bota, y ¿sabes cuál es la bota, no? Italia, ¿no? Entonces, si sabes dónde está la bota, pues bueno, más al ladito está Grecia, y está Atenas más abajo, está Corinto más abajo, y pues podemos ubicar
¿Dónde estaba esa iglesia? Era en un puerto, ¿sí? ¿Le podemos dar un poquito más hacia abajo, por favor? Dos, creo que son dos, donde se ven en círculo los nombres. Mira, si te fijas ahí, vienen encerrados en círculos, creo que el azul es Tesalónica, y luego abajo en rosa es Corinto, y luego viene en verde Éfeso, y luego el amarillo es Filipos, y si te fijas ahí rayé Italia, ¿no? Por aquellos que andan perdidos en geografía. Entonces, cuando sabes más o menos el lugar donde andaban, para este lado de tu pantalla se encuentra ya Jerusalén, está Asia, todo este lado donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta y podemos identificar de dónde es donde se estaban moviendo las personas, y con mayor entendimiento, cuando dices que se movía de un lugar a otro, decís, se movió para acá en este mapa, y es más fácil comprender la carta. ¿Sale? Tesalónica fue parte también del Imperio Romano y era algo muy importante por el puerto que tenía, ¿sí? Era un puerto en el cual el Imperio Romano se beneficiaba del comercio. Fue también una parte en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo que visitó Tesalónica, ¿sí? Pero solamente pudo estar un corto tiempo ahí con ellos. Dice que un periodo de 3 días de reposo. O sea, los días de reposo, 3 semanas. Dicen que pudo haber estado más tiempo, ¿sí? No sabemos si fue más de un mes, pero hay comentaristas que dicen pudo haber sido más, pero no el tiempo que él quería. Y para poder entender, yo les comentaba hace rato que es muy importante el libro de Hechos. Y te pido que me acompañes el día de hoy al libro de Hechos. Todo lo que han estudiado de Tesalonicenses, lo vas a encontrar en los viajes misioneros, y después ves por qué Pablo hace continuidad a través de cartas. Porque ya en unas él estaba en la prisión, porque estaba en otro lugar, porque no podía verlos por ciertas restricciones que él tenía con el gobierno. Y entonces en Hechos capítulo 17, fíjate bien, versículos del 1 al 9, no te me pierdas en la historia, trata de entender, y si te fijas en el libro de Hechos, en cada capítulo, si empiezas a ojear hacia adelante y hacia atrás, vas a ver en dónde anduvo, en Éfeso, en Tesalónica, escribe a los romanos, escribe muchas cartas, pero de acuerdo a sus viajes misioneros. Entonces, cuando tú leas las cartas, muchas referencias te van a mandar al libro de Hechos, porque el apóstol Pablo estaba dando continuidad. Entonces comprendemos ahorita un poquito más del contexto. Vamos a entender aún más. Capítulo 17, versículos del 1 en delante. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y juntamente con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Jasón era una persona que los había recibido en su segundo viaje misionero, y Pablo había podido estar ahí con ellos. Eso es lo que está manejando este pasaje. Y nos está explicando qué era lo que él hacía. Estaba mencionándoles que era necesario que este hombre de Nazaret muriera, porque él sería el Salvador y sería
Cristo, ¿no? Crucificado por el pecado de cada uno. Y dice que muchos creyeron y habla muy enfáticamente de las mujeres. Si tú ahorita nos cuentas, son más mujeres que hombres, ¿sí? Y es hermoso ver cómo las mujeres son más sensibles en muchas cosas con respecto a la palabra de Dios. Pero es de tristeza ver que el hombre se resiste por su soberbia, por su orgullo, por el deseo de autosuficiencia, de que dice, yo no necesito a Dios. Y en este caso, Tesalónica no se quedaba atrás, ¿no? Y aquí vemos más del contexto. Habla de este hombre que es Jasón, y la gente se empieza a alarmar porque decían, están trastornando que hay otro rey, ¿sí? Y los llaman a juicio y les mencionan aquí que son llamados Jasón y otros. Esos otros es el apóstol Pablo, Timoteo y Silas. En este caso, nosotros, fíjate bien, se menciona que era una iglesia, pues sí, conformada de gentiles, de griegos, de judíos, tal vez. Era una iglesia también evangelista y de testimonio. ¿Y cómo lo vamos a ver eso? Creo que ya lo estudiamos ahí en 1 Tesalonicenses. Vamos otra vez. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en delante. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Pablo está escribiendo la carta, acuerda. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo con Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y te das cuenta que la iglesia era de testimonio, y Pablo aquí lo está confirmando. El testimonio de esta iglesia había llegado a los alrededores, ¿sí? ¿Para qué? Para ser de bendición y compartir el evangelio con ellos. La iglesia también sabía de los padecimientos que Pablo había pasado. Y te voy a contar rápidamente, bueno, vamos a Hechos, vamos a estar usando mucho la Biblia, entonces te pido que estés también ahí separando mucho en Hechos, que es el otro libro que vamos a estar usando. En Hechos capítulo 16, versículo 22, la iglesia tenía el conocimiento de la causa que era seguir a Cristo, los padecimientos que habían de tener. Fíjate bien, Filipos, el versículo 16, capítulo 16, versículo 22. Y agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, versículo 22, ordenaron azotarlos con vara, versículo 23, después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies al cepo. Yo no sabía que era el cepo, ¿no? Y estuve buscando en internet, y bueno, los mandan al calabozo y luego les ponen en los pies unas tablas y les aseguran las piernas, pero lo más extendido posible, de tal forma que si se pudieran tratar de escapar, o sea, ni caminar podrían, ¿no? Entonces vemos los padecimientos, y la iglesia de Tesalónica sabía lo que había padecido. Entonces vamos entendiendo ciertos contextos y vemos la importancia del contexto. Pablo tenía un afecto especial por los hermanos de Tesalónica, y lo hablamos la predicación pasada. Les decía que eran sus hermanos. Y Israel mencionaba que era más allá de la sangre. Es una unión de un cuerpo que nos hace uno como iglesia, ¿no? Y fíjate bien, vamos a continuar ahora leyendo, vamos así a 1 Tesalonicenses, y ahora sí vamos a leer con contexto. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 17 al 18, que fue lo que fue el domingo pasado,
Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, ¿sí? De vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Pablo quería ir a verlos y les consideraba a sus hermanos. Intentaba ir, pero dice que les estorbó Satanás. ¿Por qué? Porque cuando fueron la primera vez a Tesalónica, un hombre llamado Jasón los hospedó. Pero él, al momento de estar compartiendo durante 3 semanas de reposo, la gente tuvo una disturbia y lo llamaron porque él estaba predicando a otro rey que no era el César. Hay un contexto, podemos entender lo que está hablando. Entonces él dice, hubo un estorbo, tal vez era una prohibición, porque dice que salieron bajo fianza Jasón y los demás. Hubo una prohibición, no sabemos si era realmente pasar. Entonces seguimos y empezamos ahora sí a entender. Fíjate bien, dice el capítulo 3, versículo 1, por lo cual es una palabra en transición para un párrafo. Entonces va tal vez ya a cambiar el tema. Fíjate bien, no pudiendo soportar aún más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo. Entonces ya se sabe por qué nada más enviaron a Timoteo. ¿Sí? Nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Los temas principales y medulares que vamos a estar viendo en esta mañana son estas palabras que estaban aquí. ¿Cuál era el propósito de que mandaran a Timoteo a visitar a la iglesia de Tesalónica? Y aquí lo menciona, ¿sí? Era que confirmara y exhortara respecto a su fe. ¿Por qué tenía él inquietud de eso? Es como, por ejemplo, si ahorita la iglesia en el Marqués que se está formando, ya hasta ahí ya no fuera Paco y ya no estuviera ahí instruyendo, dando enseñanza. ¿Crees que habría temor de que su fe fallara? ¿Crees que habría inquietudes por las cosas que se están viviendo actualmente? Entonces Pablo tenía esa necesidad y lo trataba de expresar en esta carta y les decía, envío a Timoteo, pero tengo la necesidad de confirmaros y exhortaros en su fe, porque no sé lo que están pasando y estuve muy poco tiempo, ¿sale? Entonces, si enviaran el día de hoy a alguien a evaluar la iglesia de la IBM aquí en Querétaro, para checar estos 2 puntos, ¿cómo saldríamos? Estamos viniendo ahorita ya de una pandemia todos nosotros y que sigue aún latente. Pero el rostro de muchos ya no está acá. Pero la fe de muchos ha desaparecido. Sus corazones se han enfriado. Han estado cómodos en casa los domingos. Hay temor en la iglesia el día de hoy. ¿Qué va a pasar? ¿Puedo ir? Es que estamos muy amontonados. Y después les digo, las cosas que vienen para esta carta van a ser eventos futuros. Y es lo mismo que viene para nosotros, en los cuales las restricciones van a ser aún mayores. Y no vas a tener la bendición de congregarte. Tal vez ya ni la bendición de conectarte al internet para ver las predicaciones. Y lo que pasaba en estos entonces era que la gente se alimentaba de las cartas, pero también de lo que guardaban en su mente y escuchaban con sus oídos y retenían en su corazón de la palabra de Dios. Ahorita nosotros tenemos la Biblia y aunque no nos la sepamos, buscamos y encontramos lo que queremos para que nos ayude en algún problema, para pedir a Dios consuelo. Pero antes no. Antes tenían la necesidad de memorizar. Yo la verdad no me acuerdo de mis números telefónicos, tardo mucho en aprendérmelos. Y yo me acuerdo de más chicos, sí me sabía los de mis papás, ahorita batallo. Y porque mi mente está cauterizada por la flojera y ya no quiero memorizar.
Y ahorita es difícil, pues lo tengo en el celular y rápidamente. ¿Sí? Entonces, hay situaciones que me ponen a pensar si ahorita fuéramos evaluados como iglesia, ¿qué arrastrada nos meterían? ¿A quién mandarían? Que viniera Cristo ya y nos llamara a cuentas como iglesia. ¿En qué te has preparado? ¿Qué ha pasado con tu fe? Te quiero confirmar en la fe. ¿Has estado constante apego con la palabra de Dios? Versículo 3 al 4. Porque también estando con vosotros os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Él quería haber pasado más tiempo enseñándoles, trabajando con ellos en la obra, superando pruebas juntos. Y ahorita vamos a ver el contraste con otra iglesia en Éfeso, en la cual pudo pasar más tiempo. Y ves las palabras con las que le hablaba y eran muy diferentes. Pero aún siendo él preocupado, un hombre incrédulo como muchos de nosotros, la iglesia es la obra de Cristo. Él tiene el cuidado de su iglesia. Dios usó a Pablo y a otros hombres para confirmar la fe de muchos y trabajar en que creyeran en Cristo como su Salvador. Pero Dios estuvo con la iglesia. Dios estuvo al cuidado de la iglesia y se va a sorprender Pablo. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Qué nos falta para superar las pruebas el día de hoy? Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y aquí, si tú te das cuenta, versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 10, hay una palabra clave. ¿La identificas? Fe. Su fe no estaba basada en hombre, estaba basada en el fundamento que es Cristo, que debe ser la roca, ¿sí?, que los apóstoles dejaron, pero al final de cuentas el que da el fruto, el Espíritu, es Dios dando el fruto en la iglesia. Y que todavía no se había quedado ahí, la iglesia no se había deshecho, sino que había sido de bendición a los alrededores y había sido de testimonio a otros. ¿Esta iglesia puede ser de testimonio a otros? ¿Se habla de la IBM en Querétaro? ¿En otros lugares? ¿O no salimos de aquí? Y no se conoce la iglesia, aunque esté en un lugar recóndito, que ni siquiera mucha gente en el mapa lo ubica. Pero ¿por qué estas iglesias habían tenido este impacto? Porque estaban fundamentadas en la fe. El deseo de Pablo y el temor a la vez de que se hubieran perdido era animarlos y volver a restaurar. Pero Dios estaba haciendo la obra. Pablo quería afirmar la fe de la iglesia. ¿Buscamos afirmar nuestra fe en Cristo día a día? Día a día edificas o tiras ladrillos en tu vida espiritual. Porque la verdad vienen las pruebas, pero si no nos alimentamos espiritualmente, las cosas no se superan físicamente. Somos seres espirituales también. Alma, mente y espíritu. Y hay dos que son intangibles. Y es hermoso saber que tenemos necesidad cuando el Espíritu Santo de Dios sobre nuestra vida. Fíjate bien, el tiempo de hoy es de hacer la evaluación a la iglesia. Y estamos aquí los que tenemos que estar. Y si nos tocan los catorrazos, pues ni modo. Somos un cuerpo. Y nos va a doler porque muchos no han venido.
Y nos va a doler porque a muchos no les hemos hablado. Y nos va a doler porque muchos desfallecieron y ya no vienen y no quieren conocer más de Dios. Dios trabajará en su tiempo con ellos. Vamos a 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y la primera evaluación es tu fe salvadora. La iglesia en Tesalónica estaba confirmada en su fe. Nosotros, cada uno de nosotros, estamos con la garantía de que si un día viene Cristo por la iglesia, estarás ante su presencia o te quedarás aquí. Muchos creen que son fábulas, pero este libro es historia y tú lo puedes cotejar con historia mundial y vas a dar cuenta que todo cuadra. Lo puedes cotejar con geografía y cuadra. Lo puedes cotejar con tu hora del reloj, el día de la semana, el año y cuadra. ¿Por qué estamos en el 2021? Porque hubo alguien tan importante que dividió el tiempo. Y aún así la gente no lo entiende. El día de hoy, esta es la primera evaluación. Vamos a la segunda. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Ahorita, realmente lo que queremos ver es un avivamiento después de una pandemia. Que todo vuelva a la normalidad y sea mejor y todo. En Torreón había unas actividades ecuménicas que se realizaban en el vado del lecho del río Nazas. Es un río seco que divide Durango de Coahuila y es el Nazas. Y se juntaban ahí y convocaban, hacían anuncios en la tele, en el periódico y mandaban cartas a las iglesias que podían y decían: todos vamos a unirnos, nos vamos a ir a ese lugar, vamos a tener un globito blanco y los vamos a aventar y vamos a pedir a Dios que haya un avivamiento y que todo el mundo conozca de Cristo y todos sean salvos. Está bien, pero así no son las cosas. Bíblicamente, las cosas no van a mejorar. Las cosas van a empeorar. Y si esto hizo que la iglesia cayera, ¿cómo nos va a ir más adelante? Y necesitamos evaluarnos constantemente a la luz de la palabra para ver en ese espejo. Lean Santiago y buscar cómo estamos delante de Dios. Pedirle a Dios en oración que nos muestre aquellos pecados que aún no son ocultos y que dejamos pasar y se nos olvidó todo el día, la verdad se nos olvidó en nuestro vocabulario usar la palabra perdón. Y yo creo que es la palabra que más deberíamos usar todos los días, porque siempre nos equivocamos, siempre lastimamos, siempre lastimamos a los que amamos. Hay veces que en el día yo lastimo a mi esposa y me doy cuenta porque hizo una cara.
Pero ella ya lo tomó, no pasa nada, se equivocó X, pero la lastimé. Y hasta la tarde, casi noche, a veces me acuerdo. Y le digo, amor, perdóname, te lastimé. Me di cuenta que cuando dije esto, sí me dolió. Y estoy pidiendo perdón. Imagínate cuántas veces no lo hemos hecho en el día. Y si Dios inventó esa palabra, perdón, era para que lo usáramos. Y lo usó con nosotros, nos perdonó. ¿Qué palabra tan importante en el vocabulario diario de un cristiano? ¿Cómo estamos saliendo en esta evaluación? Santiago, ahora a Santiago, por favor. Capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículos 14 en delante. Ay, me pasé. Santiago 2, versículos 14 al 18. Sí. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son las necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha esto? Tú ves la necesidad de tu hermano y no le ayudas, ¿qué provecho tiene? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La iglesia en este tiempo anduvo caminando en obras, o se escondió, se guardó, se reservó, no ofrendó, no dio, no tengo, no, esto es para mí porque me voy a quedar sin trabajo, no tengo trabajo, mi familia se está muriendo de hambre y no das. Hay personas con mucha necesidad más que nosotros. Piensa en alguien de la calle, ¿tiene más necesidad que tú? Sí. Tristemente, cuanto más deberíamos de ayudar a los hermanos en la fe, no lo hacemos. Cuanto más sirvamos a los hermanos de la fe. En Corintios Pablo habla acerca de esto. Cuanto más a los hermanos en la fe. Y en este tiempo no se vio reflejado. No se vio la provisión. No se vio el sustento de la misma iglesia para los hermanos. O sí se vio con la despensa. Gracias a Dios, hubo despensas que se repartieron. Pero ¿cómo está saliendo evaluado? Piénsalo. Estamos confirmando la fe ahorita de la iglesia. Esto es lo blandito, mi hermano. Esto es lo bonito. Ahorita vamos a lo que es la exhortación en amor. Pero la exhortación duele más. Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ay, esos adolescentes. Adolecen. ¿Y la iglesia no adolece? Un día está bien, un día está llena, un día está vacía, un día está llena, 2 domingos llenos, la iglesia adolece porque tiene cosas en su mente que son vanas y son más importantes. El afán, mi familia, es que tengo que cuidarla, no la debo de traer. Está bien, conéctate en el Zoom.
Ya no hay conexión en Zoom porque pues, el chiste ya es que ya tenemos libertad por la autoridad de congregarnos, pues hay que hacerlo. Y si siempre hubiéramos estado en estado verde, fíjate bien, siempre en verde, y la pandemia hubiera seguido, ya no queda en decisión del gobierno, queda en tu decisión, venir a la iglesia. ¿Hubiéramos venido? ¿Verdad que no? ¿Sí? Qué bueno, porque no los vi, ¿sale? Entonces, ni yo me vi. O sea, hay muchas cosas en las cuales nuestra mente y en nuestro corazón están. Y conocí a un hermano en Cristo, un misionero que decía, yo no canto estas canciones porque hablan muy fuerte de que yo quiero no cambiar y no fallarte jamás. De hecho, la cantamos hoy, no fallarte jamás. Y decía, es que yo no puedo cantar eso, soy un mentiroso. Si en tu corazón está, Dios lo sabe, que no le quieres fallar. Lo puedes hacer y se lo puedes decir porque Él sabe en tu corazón qué es lo que tienes. Pero Él sabe también tu necesidad y la dependencia que debes de tener de Él. Entonces, si dices, sí hubiera venido, sí hubiera venido, sí, pues tal vez sí. Pero a la hora de los trancazos, no. Porque tu hijo se enfermó, porque tu mamá se enfermó. Y híjole, no, pues no, es que está. Y el mundo te empieza a oprimir. Y así nos pasó. La fe no hace las cosas posibles. Más bien, la fe, me equivoqué, la fe no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Nuestra fe necesita paciencia. Y es algo muy, muy difícil, no sé, me escucho sordo, es algo muy difícil de nosotros solicitar. Dios, mándame pruebas. Ay, caray, no va. Pero cuando tú pides fe, lo estás pidiendo. Porque la muestra de vuestra fe produce paciencia en una prueba, en un momento complicado. Y van casadas, mi hermano, tristemente. La fe necesita paciencia. Y yo soy el primero en impacientarme en todo. Mis pastores lo saben. Mi esposa lo sabe, mi familia. Ahora ustedes. Soy muy impaciente. Y por eso casi nunca pido ni con fe. Y al que le falte sabiduría, pida sabiduría. Al que le falte fe, espérame, esa no me la brinco. Quiero sabiduría. Pero ¿cómo la vas a aplicar? Tienes que tener fe y ser paciente. Entonces, vamos a seguir avanzando. Para poder seguir indagando en esta carta que Pablo estaba hablando a los tesalonicenses, no debemos de dejar apartado a un lado la santidad de la iglesia. Y si tú no venías, no era por salud. Y si tú no venías o no vas a venir, es que hay un problema en tu santidad. Una, porque tal vez Dios no ha permitido que no vengas y Dios te está resistiendo porque no estás bajo su voluntad. Y algo quiere en tu vida y aguas, porque regresar te va a doler más. La mayoría de la gente que viene a Cristo es gente con una necesidad en un momento muy grande. Cuando tú conociste a Cristo, haz memoria. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Algo te dolió mucho? ¿Algo te humilló? ¿Algo te quebró? Y dijiste, híjoles, necesito a Dios. Lamentablemente a veces puede ser pérdida de un ser querido. Lamentablemente puede ser que estés a punto de morir, que un hijo tuyo esté padeciendo algo que te doble y te haga humillarte delante de Dios. Es la forma tal vez en la que Dios va a trabajar contigo porque no entiendes por las buenas. Iglesia, no entendemos. ¿Qué quieres que pase? ¿Una pandemia peor? Ya viene, no se preocupen. ¿Cómo va a estar nuestra fe? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Humillados, pero fieles, humillados, avergonzados. Fíjate bien, ahorita estamos viendo la confirmación y Pablo estaba
tratando de ver esto en la iglesia de Tesalónica. Y la exhortación en la fe, vamos a ir a una carta más, que es a Efesios. En Efesios, esta es otra carta. Efesios, ¿ya vieron dónde está ubicado acá? Éfeso, por aquí en el mapa. ¿Ya lo encontraron? Ok, está más lejos. Pablo también lo visitó y ahí estuvo más tiempo que en Tesalónica. Y vas a ver de qué forma le habla a Éfeso. Y vas a decir, ¡ay, qué diferencia! ¿Por qué? Porque los conocía más. ¿Por qué? Porque estuvo más tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque sabía la necesidad que tenían. Es el autor de esta carta, pero toda la Biblia es inspirada por Dios. No lo olvidemos. Localizada más fácil para algunos, Éfeso está localizada más fácil para algunos pensar en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahí viene una imagen, si le pueden dar, del templo de Diana. Y tal vez has oído de estas 7 maravillas del mundo antiguo. Y ahí se ve el templo, ¿no?, de esta diosa Diana o Artemisa, en la cual tal vez pues, más fácil lo puedes asociar, ¿no? Y ya ubicas más fácil en tu mente dónde estaba Éfeso. En el segundo viaje misionero, Pablo deja a Priscila y Aquila en este lugar para fundar la iglesia, pero en el tercer viaje, le damos hacia los viajes, al tercero, uno arriba, creo que ahí es el tercero y cuarto. En el tercer viaje, ahí se ve unas líneas por todos lados por donde anduvo Pablo, ¿sí? Esos garabatos. Anduvo en muchos lugares. Fue cuando estuvo visitando a Éfeso en una de ellas, en su tercer viaje misionero, y afirmaba a la iglesia. Y ahora vamos, ¿qué necesitamos para entender un poquito más de la carta de Éfeso? ¿A qué libro de la Biblia nos podemos ir? ¿A cuál? A Hechos. Entonces vamos a Hechos. Capítulo, ahora, 19. Entonces, esto es una guía para que tú no estés batallando tanto en entender las historias que maneja acá la Biblia, ¿no? Hechos, capítulo, ¿les dije qué? 19, ¿y ahí qué título trae? ¿Pablo qué? Pablo en Éfeso, entonces pues ya es más sencillo todavía, ¿no? Ya nos dice hasta el título dónde está Pablo en Éfeso. Y fíjate bien, Pablo lo que buscaba era afirmarlos. Recuerda la historia en que hubo un problema en Éfeso, en el capítulo 19, versículo 23. Fíjate bien ahí. Si tú empiezas a leer, empieza con un título que dice el alboroto en Éfeso. A donde iba Pablo, trastornaba. Ya había un conflicto, ¿sí? Desde antes de seguir a Cristo era conflictivo nuestro hermano, ¿no? Y asesino y todo por el amor de Cristo. Pero ahora imagínate, haciendo las cosas bien, pues también la gente se enojaba. Y aquí había una situación con la idolatría. Había un negocio, y muchos sabemos que hay negocio en la iglesia tradicional, ¿sí? El país de los países más ricos del mundo es donde está el Vaticano. Oh, gracias. México siempre fiel. ¿Te acuerdas de esa frase? ¿Por qué? Porque salían unos aviones cargados de billetes, mi hermano, de cosas, de presentes, que no eran económicos. Y sí, todos con su, sí, mira que me está viendo. Mi espejito, salían todos y el espejito, ahí se va el Papa y ahí vámonos. Y se lleva, ándale, sí, siempre fieles, síganle, siempre fieles. Y había un negocio. Y me duele porque yo también profesaba esa fe. Y aportábamos, también aportábamos. Y éramos parte de, sí, también. Pero estábamos con un velo en nuestro rostro. No conocíamos la verdad. Y es triste ver que acá pues nos habla de esto, ¿no? Hubo un alboroto porque empezaron a mencionar que sus finanzas por hacer artífices de ídolos de la diosa Diana ya no se estaban vendiendo, mis muñequitos. Ya no se está vendiendo mi ídolo. Me están pegando en la economía. No puede ser. Y hubo un levantamiento porque había algo que les dolía. El día que la iglesia cristiana
golpee fuertemente por su fe, por el evangelio, aquellas iglesias con gran poder, va a haber problemas. Ahorita no llegamos a tanto. ¿Por qué? Pues porque nuestra fe no es para tanto, lamentablemente. Pero la fe de estos hombres hacían que ciudades enteras se estremecían. No eran personas diferentes a nosotros. No era una iglesia diferente a nosotros. Tenía necesidades, tenía flaquezas. Y vamos a ver esto. Fíjate bien. Aparte de esto, antes de empezar ahora sí a viajar en toda la Biblia en Efesios, fíjate bien. Esta carta se escribió a Éfeso, pero no fue la única carta que se escribió. Después de 30 años de esta carta aproximadamente, hubo otra carta que ellos recibieron del apóstol Juan. Y fue la carta de la revelación en el Apocalipsis. Y en esta carta se menciona a esta iglesia nuevamente. Oh iglesia, has perdido tu primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 5. Acompáñame. Oh IBM, estás perdiendo tu primer amor. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Está describiendo a quién, a la iglesia de Éfeso. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Mira, hoy existe la IBM, mañana no, porque has perdido tu primer amor. Reflexiona, evalúate y cambia. Porque ese candelero se va a quitar. Y si se quita, no va a haber luz en esta iglesia. A esos ángeles, está hablando a ese pastor, a esos pastores de las iglesias. Hay de aquellos que no están haciendo su labor y se ocupan de otras cosas en vez del rebaño, de la iglesia. Hay de aquel que no cuide a las ovejas del Señor. Hay de aquel que no huela oveja. Soy pastor. ¿Y por qué no hueles a oveja? ¿Por qué hueles a vanagloria? ¿Por qué hueles a cosas que no son oveja? Y aquí habla muy fuerte, no solo a la iglesia, sino a la cabeza de la iglesia. Por eso hay que velar, ocuparnos de las necesidades de nuestros líderes. Porque van a ser expuestos y Dios les va a demandar a ellos cuentas de nosotros. Y nosotros no vamos a estar exentos. ¿Por qué? Porque no estamos proveyendo para sus necesidades. Ellos están repartiendo en las mesas. Me dice, me es necesario repartir en las mesas en vez de estarme preocupando de predicar la palabra. Me es necesario estar organizando la actividad porque no hay nadie que se levante con su don de servicio y sirva en la iglesia. ¿Por qué? Porque no vienen, porque una pandemia nos detuvo. Los líderes tienen que venir a los teams, los líderes tienen que estar en las reuniones de matrimonios, los líderes tienen que estar ocupándose de todos los ministerios. Porque la iglesia con sus miembros, con sus cuerpos, con sus dedos, con sus pies, con sus manos, no sirven. Entonces, quitaré mi lámpara de esta iglesia, porque ha perdido su primer amor, no acuerda sus primeras obras, vuelve a ellas.
IBM, vuelve a ellas. Folletos, rogándoles que tomen folletos. Es tu obligación, mi hermano. Es la gran comisión. Todos en algún momento fuimos discípulos. No, pero discípulo a 10. ¿Y de qué te sirve si no evangelizas? ¿Discípulo? Aprende a ser un discípulo y después discipulas. Es muy difícil hablar con la palabra cosas que no has vivido, cosas que no has experimentado. Cómo tu oveja se está cayendo y solamente es uno que discipulas y dices, ay caray, ya me quiero dar un tiro, no entiende este cabezón. ¿Por qué la iglesia no viene? Pues porque no es un discípulo. ¿Por qué no hay más personas? Pues porque no es un discípulo. O porque no fuiste bien discipulado por aquel que en un momento fue discípulo. Y esto es una cadena, es un eslabón. Y está perdido ese eslabón. Y así están nuestras generaciones. Iglesia, Éfeso lo sabía. Dios lo sabía. Pablo estuvo con ellos 3 años. A diferencia de Tesalónica, que fue menos tiempo. En los primeros 3 capítulos de los Efesios menciona mucha teología, mucho conocimiento de los padecimientos de Cristo, de acontecimientos que iban a suceder y que sucedieron. Pero los otros 3 hablan acerca de una conducta cristiana y cómo nos conducimos como iglesia. Y ahí viene. Las cartas a las iglesias son de bendición, por eso las leemos en la iglesia, porque no estamos alejados de estas iglesias. Y vamos a Efesios capítulo 4, y ahí ya nos vamos a pasar viajando. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, fíjate bien. Efesios 4, del 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamado. ¿Ok, iglesia? IBM, lo ruego, que andéis con la vocación con la que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos siendo unánimes, son un cuerpo, no son un ministerio, no son una familia, son un cuerpo, todos juntos somos un cuerpo, sin divisiones, mis hermanos. Si todos venimos, todos venimos. Si todos nos enfermamos, híjole, todos nos enfermamos. Si todos damos, todos damos. Si todos venimos a orar, todos venimos a orar. Somos un cuerpo y nos duele que no estemos completos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Un solo Dios, un Dios trino, un solo Dios. ¿Qué más ejemplo quieres? ¿Por qué nosotros no? Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Dios quiere que seamos uno con Él. Una iglesia sin mancha. ¿Sí? Y por eso nos quiere en una eternidad, y Rich lo mencionó. El regalo más grande, una eternidad en el cielo. Gratis. Pero aún así todavía, así como el chavillo, ya te dije, o sea, te estoy comprando el videojuego, ibas a estudiar. Y pues, o sea, te lo estoy dando, hombre, te estoy animando y no quieres. Te estoy dando un cuerpo, mi hermano, para que vengas, te alimentes, te nutras, compartas con ellos. Si tienes necesidad, ellos te apoyan. No. Mejor con mi familia, me quedo en mi casita. Versículo 11 y 16. Al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Te das cuenta, mi hermano? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concretado y unido, y menciona unidad, y ahorita lo que tenemos es desunidad, y queremos hacer actividad para unirnos como iglesias. Vamos a conexión familiar, sí, vamos, y a la mera hora no, pues nadie va, no, pues es que está muy caro, es que no tengo para eso, pero sí tengo para irme a festejar a la mamá y al papá, pero no tengo para ir a la actividad de la iglesia donde va a recibir alimento mi espíritu. Necesitamos entender que nos necesitamos evaluar día a día. Necesitamos venir a este libro, que sea el reflejo de nuestro ser y que cambie nuestro corazón. Versículos del 17 al 24. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué tan alejado está la iglesia de Éfeso de la IBM? Nada. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mi amor, mis hermanos, tenemos un amor tan cauterizado, tenemos un callo que cuando tocas la guitarra ya no te sangra ni te duele, que ya no nos duele nada, mi hermano. No te duele lastimar a tu pareja, no te duele lastimar a tus hijos, o hijos, no te duele lastimar a tus padres, ya estás encalladísimo. Ya te recontrasalió la pus. Ya no hay más pus porque ya no puedes sanar, ¿qué te amortiguo? Ya le estás duro y dale, fregando, y ya, estoy cansado. Y voy a quitar tu lámpara. Y no vas a ser de bendición, como esa iglesia de Tesalónica. Y vas a ser mencionada, pero como algo negativo. Y vemos, ay no, es que esas iglesias, híjoles. No, mi hermano, estamos igual o peor. Versículos 30 al 32. Del mismo capítulo. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, me equivoqué, ya estoy en el 5, di una vuelta de más, perdón. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ¿qué dice? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mi hermano, no voy a la iglesia porque me ofendió mi hermano, me lastimó a alguien de ahí. Y estamos como los niños adolescentes. ¿Por qué tantos niños se van de las casas y cometen y meten la pata y todo? Porque no hubo perdón, porque no hubo algo básico, el perdón, el amor. Que tú cuando estabas chiquito no padecías lo mismo. Pide a Dios sabiduría y te la va a dar. Pide ayuda, pide consejo. No te lo va a dar la tele ni el Netflix, mi hermano, con una película que te haga llorar. No te lo van a dar y a veces tienen muy bonito mensaje porque dicen, mira, si fue verídica la película. Si es verídica es garantía. No, mi hermano, esto es verídico. Y lo que estamos viviendo es verídico. Estamos fallando y estamos perdiendo nuestro amor. Confirmémonos en la fe, pero también exhortémonos y animémonos para cambiar. Esto no es malo, es bueno, porque Dios nos permite escuchar que tenemos que cambiar.
A veces el regaño lo vemos como algo negativo. No, sientes una libertad de que dices, entendí. Ya no lo voy a hacer. Y sientes libertad. ¿No te ha pasado cuando confiesas un pecado? Que se te quita, dices, ya, lloré, pero bueno, puse mi cara de baqueta y ya, pues, ni modo, pues ya. Pero gracias a Dios me siento bien y lo puedo ver cara a cara y no pasa nada. Capítulo 5, versículos 1 y 7. 1 al 7. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¡No! Solo imita a Cristo, no me imites a mí. Estás mal. Que te imite a ti. Está imitando a un artista que se está flagelando, que está todo tatuado. Que te imite a ti, hermano, pero es muy fácil decir, no me imites a mí, mejor a Cristo, a Cristo, a Cristo. Mi hermano, nos dejó para hacer luz, no para escondernos. Y a veces cuando discipulamos no entendemos esto. Tenemos que ser luz, tenemos que darnos a conocer y que nuestros discípulos nos imiten porque nosotros estamos imitando a Cristo. Y no hacemos propio estos versículos. Por eso Pablo, con toda la confianza y toda la libertad, decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Levántate el día de hoy, hermano, y di eso. Sé imitador de mí porque yo estoy buscando imitar a Cristo. Pero como hay tanto pecado y tanto que arrastramos, sí vengo a la iglesia, sí sirvo, pero imita a Cristo, porque Él no te va a fallar. Sí, mi hermano, estás diciendo verdad. Pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué pasa con esta iglesia? Que no estamos dejando que otros nos imiten, que nos estamos escondiendo en paredes. Capítulo 5, versículos del 15 al 16. Ya después tú los lees, mi hermano. Lee toda la carta. 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tan alejados estamos de esto? Nada. Los días están peor y cada vez peor. Aprovechemos el tiempo. Versículos del 18 al 20, del mismo capítulo 5. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Solo me imagino cuando un día adorar por la eternidad. ¿No se estremece tu corazón? Por la eternidad. ¿Cuándo vienes a la iglesia a cantar? No te miento que si yo canto ahorita sin micrófono, me escucho más que esta iglesia. Porque he entendido que lo voy a hacer por la eternidad. ¿Qué necesitamos entender para venir, para alabar, para conocer, para escuchar a Dios? Que nos traiga una enfermedad, que nos cierren la iglesia y ahora sí abran la iglesia. Nos cerraron el Zoom, pues es tiempo de moverte, mi hermano. Hay una oportunidad más de que salgas. Necesitamos evaluarnos. Y quedó como anillo al dedo este mensaje. Pablo tenía miedo de evaluar a Tesalónica y por eso envió un mensajero. Hoy tengo miedo que llegue Cristo por la iglesia y nos evalúe así. Hay que cambiar. Es tiempo de hacerlo. Hay que ser luz. Y vienen más, Efesios 5, 21, Efesios 6, del 1 al 9, y hablando cómo Cristo quiere santificar a la iglesia, y cómo tú, niño, que acabas ya de llegar acá, quiere Dios obrar en tu vida para que honres a tus padres,
Y como tú, jefe de trabajo, como tú, empleado, debes de honrar a tus jefes y tus jefes no te deben de oprimir y te deben de cuidar. Y nos da cómo hacerlo. Y ya último, ya termino. Vamos a Lucas, capítulo 2. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas 2, 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Daniel, ¿qué tiene que ver eso? Sabiduría, crecía en intelecto, estatura, en cuerpo físico, gracia con Dios de forma espiritual, gracia con los hombres de forma social. Somos un cuerpo en Cristo y Él es la cabeza. Y nosotros no estamos creciendo en cuatro. Porque yo no soy bueno en este, porque no soy bueno en aquel, no soy bueno en este, soy enano. No me ven cuando hablo, mi voz no es bonita, no sé. Cuando nosotros trabajemos como hombres y mujeres, debemos de pensar en estos 4 puntos. Crecer en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios y en gracia para con los hombres. Ni nosotros somos perfectos, Daniel. ¿Cómo hacerlo? Híjoles, ojalá no olvides estas palabras. Esto es donde el cuerpo de Cristo se complementa y se confirma y se exhorta en la fe. Esto es donde el cuerpo de Cristo se complementa. Yo sé que no tenemos todos los dones y todos los talentos, pero en unidad como cuerpo trabajamos mejor. ¿Me entiendes? ¿Comprendes lo que Dios quiere hablar a nuestra vida? No somos sabelotodos y por eso descansamos en cada uno de ustedes y así deberíamos de hacerlo. Pero cuando no están, pues sí, el brazo está arrastrándose solo, pero no hay alguien que lo cargue y él pueda guiar a otros, tomar a otros, abrazar a otros. La vista también, nos falta la vista, pues por eso andamos como iglesia errante, porque estamos viendo dónde congregarnos, porque no sabemos. Mi hermano, somos un cuerpo y así nos debemos de amar. Nunca una parte de tu cuerpo repudió a otra parte. Perdonó, curó, sanó y Dios restauró. Hasta nuestro cuerpo hace eso para que veamos que el mismo cuerpo se suple. Es un ejemplo tan sencillo. Te caes, te cortas, sangras, te curas, cicatriza, costra, se cae. Dale para adelante. ¿Va que sí? Vamos a orar y pedirle a Dios que siga obrando y evaluando nuestras vidas y confirmando nuestra fe y confirmándonos en exhortación y amor. Dios y Padre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tus bondades, porque sabemos que tenemos que trabajar día a día, Dios, que no somos perfectos, pero tú eres nuestra cabeza y queremos que lo sigas siendo, que nuestra lámpara no sea quitada, Dios, y que podamos dar buenas cuentas a ti, que no perdamos nuestro primer amor y que volvamos a ti, que seamos luz y que cuando tú vengas nos encuentres como Pablo encontró a la iglesia de Tesalónica, confirmado, siendo de testimonio a otros, Dios, siendo de bendición en la fe, más allá de que Pablo ya no tenía que necesidad de predicar a otros, sino que ellos ya lo habían hecho con su testimonio y con sus vidas. Queremos entenderlo, Dios, queremos vivirlo y te pedimos perdón por aquello que no hemos hecho bien y que hemos lastimado tu corazón. Dios, bendice a esta iglesia. Ayúdanos a amarnos unos a otros, a perdonarnos día a día, que no se nos olvide que día a día fallamos y principalmente pedirte perdón a ti, Dios. Gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.